Bueno, yo creo, Jorge, que los resultados en estos hospitales hablan por sí solos, ¿no? He dicho en la columna que el departamento del Cesar, la gobernación como tal, la entidad territorial, tiene a su cargo 4 hospitales. De los 28 que hacen parte de la red pública del Cesar, 4 son del orden departamental, los otros son de orden municipal. De esos 4, el Hospital Rosario Pumarejo, el IDREC, están en la peor crisis, tanto financiera, operativa como asistencial que haya tenido en su historia. Las deudas superan las posibilidades que tienen en activos para cubrirlas. Esas deudas son principalmente laborales y las han tenido en ceses de actividades. Ya escasean las herramientas, insumos, condiciones para la prestación del servicio. Y bueno, innumerables informes, el más reciente, por ejemplo, del Rosario Pumarejo de López, hecho por la Superintendencia Nacional de Salud, dio cuenta de más de 90 hallazgos de orden administrativo, financiero, asistencial, muchos relacionados con posibles hechos de corrupción que llevaron a las instituciones a este punto de quiebre. De manera que yo creo que esos resultados hablan por sí solos. Estas 2 entidades están absolutamente quebradas. El hospital de Chiriguaná vivió una situación similar, solo que en el pasado, en la primera administración del gobernador Monsalvo, ocurrió exactamente lo mismo que está pasando hoy en el Rosario Pumarejo de López. La crisis se fue agudizando, no hubo atención del gobierno para evitar que colapsara la institución y simplemente fueron cerrando los servicios hasta que un hospital que era de mediana complejidad quedó siendo un puesto de salud que ni para eso daba para mantenerse, y la única solución fue que en el gobierno siguiente la Superintendencia Nacional de Salud tuviera que intervenirlo, administrarlo, y es la hora, es aún hoy que sigue siendo así. Ese hospital está intervenido. El único que tiene medianas condiciones de autosostenibilidad, y digo medianas porque ya empieza a mostrar dificultades, es el hospital de Aguachica, pero estamos viendo una preocupante situación, una disputa de intereses mezquinos, intereses particulares que quieren tomar la tercerización, la entidad. De hecho, se le dio en el gobierno anterior de Luis Alberto Monsalvo la tercerización de la alta complejidad de la ES. Eso no ha resultado bien, han procurado modificar el contrato, no han podido hacerlo porque hay muchas voces en el sur del Cesar que lo han impedido, y hoy esa disputa tiene sin funcionamiento la alta complejidad de ese hospital. De manera que, para resumir, lo que digo en la columna es, esto da muestra del estruendoso, calamitoso fracaso del gobernador Luis Alberto Monsalvo en el manejo de la red pública de hospitales, y yo creo que obedece principalmente a un convencimiento erróneo que tiene el gobernador acerca de su responsabilidad con los hospitales. Y lo digo a partir de trinos, de comentarios que ha hecho, que le hemos escuchado todos, en los que dice los hospitales simplemente deben autosostenerse. Y es verdad, son entidades descentralizadas que deberían autosostenerse, pero por encima de eso está la responsabilidad de director de la red pública, que es el de presidente de las juntas directivas de estas entidades, y la responsabilidad que le da la ley 715 de salvaguardar los intereses del derecho a la salud de los ciudadanos, garantizando que estas EPS y IPS funcionen. Eso por un lado. Y por otro lado, contrasto esa situación de los hospitales con otra entidad descentralizada del departamento, que es IDECESAR, el Instituto de Desarrollo del Cesar, creado en el año 2004 a través de ordenanza 032 de ese año. Se creó como una entidad que tenía el propósito de convertirse en la que mejor interpretara la vocación productiva de los cesarenses, que ayudara a formular proyectos de desarrollo económico, que apalancara económicamente proyectos de desarrollo económico, lo cual podía hacer con recursos públicos, con recursos privados, como instrumento de canal entre los productores y otras fuentes de financiamiento. En fin, una entidad que hoy, por ejemplo, en esta crisis económica que estamos viviendo, debería ser la líder de jalonar una visión de desarrollo para el Cesar. Y IDECESAR no lo está haciendo. IDECESAR hoy prácticamente no funciona, no tiene una visión de desarrollo clara, no tiene recursos, no tiene una propuesta para el Cesar, no conoce, no identifica las vocaciones productivas, no está conectada con la agenda departamental de competitividad, no se relaciona con los productores, no ha puesto recursos, y ni siquiera no los ha puesto, sino que tampoco las ha gestionado ante otras instancias, como decía, públicas o privadas, de manera que se ha convertido en una entidad que, como la mayoría de las descentralizadas del Cesar, son hoy un instrumento para favorecer los intereses mezquinos, clientelistas, económicos e insaciables
de burocracia que tiene quienes lo manejan. Di cuenta de 2 programas, los únicos programas que hoy tiene para mostrar IDESESAR, uno el de las libranzas y otro el de los microcréditos. El de las libranzas se quedaron casi 1.800 millones de pesos en lo que va de este gobierno de Luis Alberto Monsalvo, es decir, entre el 2020 y 2021, casi 1.800 millones de pesos, beneficiando funcionarios públicos, funcionarios de la Gobernación, funcionarios de la Contraloría, funcionarios de la Asamblea del Cesar, funcionarios del municipio de Pueblo Bello, municipio de donde es el director de IDESESAR. Allí se quedaron más de 1.800 millones de pesos. Y no es que estemos cuestionando que un funcionario público no requiera un préstamo de vez en cuando, por supuesto que todos lo necesitamos, yo muchas veces, pero estamos diciendo que una entidad, ya dije cuál era la misión, favorecer el empresarismo, el desarrollo económico, no puede gastar sus escasos recursos en financiar a los funcionarios públicos, que somos los únicos que tenemos estabilidad laboral e ingresos garantizados, cuando hay cientos y miles de empresas yendo a la quiebra y solicitando un pequeño crédito o auxilio económico para supervivir. Eso no puede ser el espíritu de la entidad. Y el otro, el de los microcréditos, 3.000 millones de pesos, que han manejado los mismos recursos hace muchos años y los entregan a dedo para que una entidad privada, por cierto, nunca las de Valledupar cumplen, aquí hay muchas, pero las de aquí no cumplen, tuvieron que traer una de Barranquilla, para que administrara los recursos de IDESESAR y otorgara microcréditos con una gestión además muy deficiente. Tienen más de un año en eso y no han logrado colocar la mitad de los recursos, diputada. Pero lo más reprochable, que los manejen, la dirijan esta empresa sin social, la maneje una socia visible, conocida, reputada, socia de la doctora Viviana Monsalvo, hermana del señor gobernador. Entonces, es una falta de respeto con los cesarenses y yo en esta columna ese es el balance que hago, llamando la atención del gobierno para que por favor sea más diligente en el manejo del patrimonio público.